Hola, mi nombre es Lucía Ramírez López, soy del séptimo semestre de la Universidad del Centro de Estudio Profesionales del Grijalva, del estado de Chiapas. Hoy les voy a exponer los conceptos de la contabilidad. Se puede decir que la contabilidad, en términos generales, es un conjunto sistemático de procedimientos, registros e informes estructurados sobre la base de teoría de la partida doble y otros principios técnicos. Persigue como objetivos esenciales mantener un detalle cronológico, sistemático y costeable de todas las operaciones que afecten el patrimonio de una empresa. El concepto de contabilidad desde el aspecto financiero. Se puede decir que es una técnica que se utiliza para producir sistemática y estructuradamente información cuantitativa, expresada en unidades monetarias de las transacciones que realiza una entidad económica y de ciertos eventos económicos identificables y cuantificables que la afectan, con el objeto de facilitar a los diversos interesados el tomar decisiones en relaciones con dicha entidad económica. Las características de la contabilidad financiera son las de registrar de manera ordenada las actividades de las empresas, permitir tener un registro histórico de la evolución de la empresa. Otro sería que es un lenguaje de común entendimiento en el área de los negocios e inversiones. Además, se basa en reglas, normas y principios comúnmente aceptados. En la mayoría de los países es de carácter obligatorio. Los objetivos. La contabilidad financiera tiene como propósitos dar información al público de la situación económica financiera de la empresa, sus resultados operacionales y el flujo de efectivo. El público que utiliza la información financiera de la empresa puede clasificarse ya sea en usuarios externos y en usuarios internos. Y aquí vemos, como podrán leer, cuáles son los objetivos en los usuarios internos, que es la entrega información valiosa acerca de las posiciones financieras de la empresa, lo que permite evaluar los resultados de las decisiones que han sido adoptadas en el pasado. Así, introduce cambios y propone nuevas estrategias para facilitar a futuro. En los usuarios externos, sus objetivos son informar sobre la situación financiera de una empresa, lo que facilita hacer comparaciones y atraer a posibles inversionistas. La contabilidad financiera también facilita el control y fiscalización por parte de las autoridades relevantes. Concepto de contabilidad desde el punto de vista mercantil. La contabilidad comercial, por lo tanto, es la rama de la contabilidad concentrada en las actividades de un comercio. Gracias a la contabilidad, el comercio logra tener un registro de todas sus operaciones que pueden cuantificarse en términos de dinero. El registro de los ingresos y egresos monetarios permite que el comercio saque conclusiones sobre su desempeño y que planifique sus actividades en el corto, mediano y largo plazo. Con la contabilidad comercial, por ejemplo, es posible saber cuáles fueron las ganancias mensuales de una tienda en el último año y de qué capital dispone para realizar inversiones. Todos los comercios desarrollan de alguna manera la contabilidad comercial. Aquellos que movilizan grandes cantidades de dinero suelen contar con un departamento o con un especialista dedicado exclusivamente a los estudios contables. Los pequeños comercios, en cambio, pueden prescindir de un contador, ya que el propietario realiza las tareas básicas del ámbito, como registrar los gastos por la compra de mercadería y la venta realizadas. La contabilidad comercial resulta indispensable para conocer el estado financiero de una tienda. Está regulada en el Código de Comercio en el artículo 33, lo cual nos dice que el comerciante está obligado a llevar y mantener un sistema de contabilidad adecuado. Este sistema podrá llevarse mediante los instrumentos, recursos y sistema de registros y procesamiento que mejor se acomoden a las características particulares del negocio. Así como también nos dice que debe llevar
sin perjuicio de lo establecido en las leyes o disposiciones especiales, un libro de inventarios y cuentas anuales y otro diario. El libro de inventarios y cuentas anuales, que se abre con el balance inicial detallado de la empresa y en el que se transcriben con sumas y saldos, al menos trimestralmente, los balances de comprobación. El libro diario, que registra día a día todas las operaciones relativas a la actividad de la empresa. Es válida, sin embargo, la anotación conjunta de los totales de las operaciones por periodos no superiores al trimestre, a condición de que su detalle aparezca en otros libros, registros o concordantes, de acuerdo con la naturaleza de la actividad de que se trate. También encontraremos los libros especiales, que son los libros obligatorios para algunos empresarios. Entre ellos destaca el libro de actas, cuyo llevanza se impone a las sociedades mercantiles, al establecer que éstas llevarán también un libro o libro de actas en el que constará al menos todos los acuerdos tomados por las juntas generales y especiales y los demás órganos colegiados de la sociedad, con expresión de los datos relativos a la convocatoria y a la constitución del órgano. Así como también podemos encontrar en el Código de Comercio, en el artículo 46, que todo comerciante está obligado a conservar los libros y registros y documentos de su negocio por un plazo mínimo de 10 años. Los herederos de un comerciante tienen la misma obligación, ya sea eso por cualquier aclaración ante el SAT, alguna multa o algo que quieran que aclaremos, tenemos que guardarla durante 10 años. Concepto de contabilidad desde el aspecto fiscal. El término fiscal hace referencia a todo lo relacionado con el Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En este sentido, la contabilidad fiscal consiste en llevar a cabo un registro de las operaciones financieras de una entidad con el objetivo de que ésta pueda presentar las declaraciones correspondientes que darán lugar al cálculo del impuesto por pagar. Su punto de partida es la normatividad fiscal establecida por la ley de cada país. Las características de una contabilidad fiscal son según el tipo de contabilidad del cual se estén hablando. Se consideran aspectos, procedimientos y entregables diferentes. Los aspectos más característicos de la contabilidad fiscal se resumen en que, por ser la contabilidad una obligación legal en sí, es común que las acciones del departamento contable o del profesional contable de la empresa estén alineadas con las del departamento jurídico. Actualizaciones en la normatividad sobre impuestos y su liquidación, por ejemplo, son asuntos que una empresa debe seguir de cerca y no descuidar. Otra de sus características es que es de carácter obligatorio en cuanto que es necesario que el empresario u autónomo base de su procedimiento en los lineamientos y tratamientos establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De esta manera, se asegura de no incurrir en faltas graves que conlleven una sanción. Por último, sería que siempre, bajo el espíritu de dar cumplimiento del marco normativo común, que es la declaración de impuestos, cada país determina sus disposiciones fiscales y el régimen tributario a la cual se deben escoger las empresas. Asimismo, definen la autoridad competente responsable de velar por su cumplimiento. En las empresas tienen dos tipos de impuestos que debemos pagar, ya que debido al artículo 31 de la Constitución Política de Estados Unidos nos dice que nosotros como mexicanos estamos obligados a contribuir con los gastos públicos, en la cuales encontramos los impuestos. Y encontramos dos tipos de impuestos. Uno que son los impuestos directos y otros que son los impuestos indirectos. Los directos son aquellos que aplican directamente al contribuyente sobre una manifestación directa o inmediata de la capacidad económica, como un patrimonio. De este tipo de impuesto hacen parte, por ejemplo, el SR, el que pagamos, que es el impuesto sobre la renta. Y en impuestos indirectos son aquellos que se aplican sobre una manifestación indirecta de la capacidad económica, como el consumo. El impuesto más común de este tipo es el IVA, el impuesto sobre el valor agregado. ¿Qué hace un contador fiscal?
El papel del contador fiscal es prestar servicios de asesoría a empresas o particulares en materia del pago de impuestos. Para esto, el contador fiscal que asesora a una empresa debe de conocer y revisar los libros contables y el balance general, realizar auditorías contables, calcular y registrar las operaciones para la presentación de declaraciones y el pago de impuestos, generar informes junto con las planillas correspondientes para la declaración de impuestos, definir estrategias para evaluar una posible disminución en el pago de impuestos, haciendo uso de sus conocimientos en materia. Eso no quiere decir que el contador debe de hacer todo lo posible porque uno no pague impuestos, uno tiene que pagar sus impuestos, solo que va a ayudar a que sus impuestos sean menores. Marco regulatorio de la contabilidad. La contabilidad es un sistema en el cual se presentan y realizan las evaluaciones de las operaciones internas y externas que impactan en la situación financiera de cada compañía. El marco legal de la contabilidad se encuentra dado en el Código de Comercio en los artículos del 33 al 38. Por ejemplo, el artículo 33 es por eso que podemos encontrar en el Código de Comercio, en el artículo 33, nos establece que todo comerciante está obligado a llevar y mantener un sistema de contabilidad adecuado. Este sistema podrá llevarse mediante los instrumentos, recursos y sistemas de registro y procedimientos que mejor se acomoden a las características particulares del negocio, lo que hace rato en las diapositivas anteriores pudimos leer. En el mismo se estipula que la contabilidad de una compañía debe permitir cubrir lo menos los siguientes requisitos. Uno sería identificar las operaciones individuales y sus características, además de conectar estas operaciones con los documentos comprobatorios originales. 2. Dar seguimiento desde las operaciones individuales hasta la acumulación de todas las cuentas contables que den como resultado las cifras finales. 3. Preparar los estados financieros que incluyan la valoración de todas las operaciones internas y externas que afecten al negocio. 4. Conectar y seguir la huella de las cifras dadas en esos estados financieros, las acumulaciones de las cuentas y las operaciones individuales. 5. Incluir los sistemas de control y verificación necesarios para evitar la omisión del registro de operaciones. En los artículos restantes queda asentado que las personas físicas que realizan actividades de comercio deben contar con un libro mayor y si son personas morales, un libro de actas, además de todos los requisitos legales y fiscales que deben cumplir ellos. También se encuentra establecido la obligatoriedad de conservar los comprobantes originales de todas las operaciones. Por otro punto tenemos el marco legal de la contabilidad orientada a los impuestos, que es la que encontramos en el Código Fiscal de la Federación en el artículo 28, donde nos establece que todos los elementos que integran la contabilidad, tales como libros, sistemas y registros contables, papeles de trabajo, estados de cuentas, cuentas especiales, libros y registros sociales, así como todos los requisitos legales fiscales que deben cumplir. El reglamento del Código Fiscal de Federación establece cómo deben mantenerse los registros y asientos contables en medios electrónicos e indica que toda la documentación comprobatoria debe estar disponible en el domicilio fiscal del contribuyente. Adicionalmente, la fracción 4 del artículo 28 señala que la información contable debe ingresarse de forma mensual a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, lo que es el SAT. Normas que regulan la contabilidad de nuestro país podemos encontrar la norma de información financiera mexicana, emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera. Disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley General de la Contabilidad Gubernamental para las entidades paraestatales del Gobierno Federal. Criterios contables prescritos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a través de las disposiciones de carácter general aplicadas a las sociedades controladoras del grupo financiero, sujetas a la supervisión de la Circular Única de Grupos Financieros. Normas internacionales de información financiera emitidas por el Consejo Internacional de Normas de la Contabilidad.
El último es los principios de contabilidad generalmente aceptados, emitidas por el Consejo de Normas de Contabilidad Financiera. Como podrás darte cuenta, el marco legal fiscal de la contabilidad es bastante amplio, por lo que se vuelve con asesoría fiscal, una empresa que conozca todo el ámbito regulatorio.